Hola, feliz día, feliz noche, feliz tarde. Bienvenidos a un capítulo más de Gente de Bien. Este podcast que también se transmite en YouTube y que en la semana del 20 de abril está entre el top 50 de los podcasts más escuchados. En Colombia estamos en el número 44 en Spotify. Eh, Muchas gracias a Milton. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? A Sebastián, que me acompañan cada lunes. Pronto llegaremos al top 20 en unos 2 años más o menos. Nos acompaña también nuestra mascota de siempre, que esta semana ha estado tranquilito, eh, pero que en cualquier momento puede tener un brote psicótico del que nos tiene acostumbrados. El capítulo de hoy es bien especial porque es sobre un uribista de bien. Esta semana, un periodista con el que tengo una amistad, un tipo que hace muy bien su trabajo, además un tipo que fue un ejemplo de la gente que quiere salir de los grandes medios y montar un medio independiente, dio una declaración bastante desafortunada sobre Rafael Uribe Noguera, y fue como que dijo: yo no sé qué le pasó a ese muchacho, un tipo tan guapo que tuvo tal vez como un episodio, y dijo pues que quería que él en el fondo no sabía si Uribe Noguera era bueno o malo. Ese tipo de justificación, de empatía que sienten los colombianos hacia los ricos, es una de las razones por las que este programa existe. Esa indignación que nos genera la injusticia. Hubo más empatía con los Uribe Noguera que con los Zamboní. Y hay otro muchacho de bien, llamado Andrés Felipe Arias, que está siendo tratado por algunos medios, por el Partido Centro Democrático y por sus amigos como una especie de héroe. Hace poco escuché un podcast que hacían unos muchachos de Medellín que habían sido compañeros de él del colegio, donde decían que donde entrara Andrés Felipe Arias en Colombia era aplaudido, porque era el símbolo de la persecución del régimen de Juan Manuel Santos hacia los colombianos de bien. Andrés Felipe Arias, hay que repetirlo, fue el principal protagonista de un robo de 28.000 millones de pesos de recursos que estaban destinados a los campesinos más pobres. Agroingreso Seguro era un programa creado por la Presidencia de la República en el 2006. Recién Uribe quedó reelegido, ganando a Carlos Gaviria las elecciones del 2006, en un hecho que tenemos que recordar que implicó la violación de la Constitución del 91. Y este programa prometía ser una solución para reducir las desigualdades en el sector agropecuario y, abro comillas, proteger los ingresos de los productores para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía. O sea, era un antídoto para combatir los estragos que generaba el TLC con Estados Unidos, un producto de César Gaviria Trujillo cuando decidió destruir la economía colombiana, haciendo una apertura económica que nos puso a competir de igual a igual contra Nike, Reebok y demás marcas norteamericanas. Entonces, Pastrana la terminó de embarrar poniendo un TLC y Uribe quería compensar a los campesinos más pobres con esto. Pues terminaron robándose 28.000 pesos. Y además 28.000 millones de pesos. Y además, esos 28.000 millones de pesos sirvieron
como caja menor de la campaña reeleccionista de Uribe. Recuerden que después del 2006, Uribe soñaba con un tercer mandato en el 2010. Y para esto corrompió a Yidis Medina, una representante de la Cámara de Barranca Bermeja, y a la cual Uribe tuvo que rogarle en un baño arrodillado para que diera su voto. Y fue las denuncias que descubren la Yidis política lo que impide que Uribe tenga una tercera reelección. Entonces, cuando se le cae esa reelección, él tenía designado a este puesto a alguien de su entera confianza. Este era Andrés Felipe Arias. ¿Quién es Andrés Felipe Arias? Andrés Felipe Arias era al menos eso es lo que quiere contar la leyenda uribista. Quiere contar que Andrés Felipe Arias era un tipo de clase media de Medellín que estudió en el Columbus School becado porque tenía una memoria eidética. La memoria eidética, para los que no lo sepan, es la que tenía Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Era la memoria fotográfica. Entonces cuenta la leyenda que Andrés Felipe Arias no llevaba cuadernos al Columbus School, que es un colegio de ricos en Medellín, y ahí hizo sus primeros contactos con la alta oligarquía paisa. Se graduó de economista en los Andes, todo becado, hizo especialización en Estados Unidos, todo becado, y cuando regresó a los 25 años tenía un puesto asegurado en el Banco de la República. En el año 2000 su vida cambió porque en una fiesta en el Club Campestre conoció a Álvaro Uribe Vélez, quien acababa de ser un exitoso gobernador de Antioquia, a pesar de los señalamientos que tenía, primero de haber creado las Convivir y segundo de haberse prestado para no hacer nada, para cruzarse de brazos en las masacres paramilitares del Aro y La Granja, donde 14 campesinos fueron torturados y asesinados. Pero el tipo en Medellín era un hit y les fascinaba a los paisas, y ahí conoció a Andrés Felipe, le echó el ojo, y en el 2002, apenas gana la presidencia de la República, lo nombra viceministro de Hacienda al joven Andrés Felipe, que tenía entre sus maestros a un tal Alberto Carrasquilla, quien fue el creador de la reforma tributaria que provocó el estallido social del 2021, una reforma tributaria que iba a desmonetizar a las clases menos pudientes de Colombia e iba a hacer más ricos a los ricos. Ese es el talante de Arias, y ese además es el talante de Carrasquilla y del gobierno Uribe. Entonces, ya en el 2006, Andrés Felipe se vuelve el todopoderoso ministro de Agricultura. Tenía una chequera bastante amplia y lideraba este agroingreso seguro que prometía ser la absoluta machera. Los periodistas que conocieron en ese momento a Andrés Felipe Arias afirman que para él Uribe era Dios. En el pequeño espacio de su oficina llegaron a contar 16 fotos de Uribe en portarretratos, en cuadros. Lo digo porque la señora Paloma Valencia, en su casa en Popayán, en una de sus casas en Popayán, tiene una figura de Uribe transvestido de Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, para ellos, Uribe no solamente es el papá de los pollitos, sino una especie de santo.
Uribito, como le empezaron a decir, porque además era igual de chiquito a Uribe, o sea, igual de cool y bajito, empezó a hablar como Uribe, empezó a asumir una voz aguda, muy paisa, como de seminarista, enclosetado, y esto pues fue la sensación dentro del uribismo. Entonces decía Uribe que si él no iba a ser reelegido, el señor, eh, el señor Arias cultivaría y sería el custodio de su legado. Empezó Arias a convertirse en un historiador ad hoc, decía que leía biografías en sus ratos libres, que le encantaba la vida de Churchill, de Lincoln, era un enfermo del Imperio Romano. Ahora yo tengo, mi esposa es feminista y sé que dentro del feminismo existe existe la creencia que los hombres somos amantes del Imperio Romano, nos fascinan las series como Spartacus, Roma, y puede tener razón. Y viendo a Andrés Felipe Arias y su fiebre por Roma, creo que los machistas en realidad quieren ser un poquito como Calígula, que por cierto era de género fluido, no todos los cultores del Imperio Romano son abiertamente heterosexuales. Los hay de género fluido. No sé si ese es el caso de Andrés Felipe. El punto es que para aspirar a la presidencia tenía que tener el aval del Partido Conservador, hacer una consulta interna, y en la consulta, oh sorpresa, Andrés Felipe es derrotado por la experimentadísima Noemí Sanín. Ahí viene un problema para Uribe, porque Uribe debe entregarle las banderas de su reelección a alguien que no era de su entera confianza, como fue Juan Manuel Santos. Pero ese es otro tema. El tema es que la chequera boyante del presidente y de donde necesitaba sacar la plata para conseguir apoyos fue Agroingreso Seguro. Agroingreso Seguro es un escándalo que se lo debemos a un medio de comunicación que, aunque sigue existiendo, no es el mismo. En el 2009, en el 2008, Juan Pablo Reverón y Harold Agüeta, dos periodistas de la revista Cambio, empiezan a ver una serie de inconsistencias en el programa bandera de Uribe, que era Agroingreso Seguro. Empezaron a cotejar y efectivamente no les cuadraban unos números, entonces llaman, hacen un derecho de petición. Y en el derecho de petición, la respuesta de Andrés Felipe fue muy sorpresiva para ellos. Andrés Felipe, que tenía la oficina del ministerio en el centro de la capital, tenía que irse, se fue personalmente a las oficinas del Tiempo donde funcionaba esa revista Cambio y explicó él y el viceministro las inconsistencias que veían los periodistas. Lo que más le sorprendió a Reverón fue que en la reunión llamaran a sus jefes inmediatos, al desaparecido Rodrigo Pardo y a María Elvira Samper. Era como decir, yo hablo directamente con los jefes, con el dueño del restaurante y no con el cocinero. Andrés Felipe es de los ministros más arrogantes que ha pasado en una cartera, con mayor protagonismo. Era famoso sus desplantes a la prensa, a toda la gente que lo rodeaba. Era una especie de emperadorcillo. Era como ver a Tomás y a Jerónimo Uribe. Era el tercer hijo del presidente Álvaro Uribe, así que imagínense la mala clase que sería. Entonces, Reverón y Agüeta empiezan a investigar, a ver los números, duraron un año investigando, y se dieron cuenta que aparecían unos nombres
que no tenían nada que ver, no tenían nada que ver con, con, con campesinos pobres. Por ejemplo, aparecían los nombres de los Dávila Dabón. ¿Qué era eso? ¿Cómo así que habían 5 nombres de familias importantes a los que les habían dado 2.200 millones de pesos? Uno de esos Dávila estaba, Juan Manuel Dávila, estaba cuadrado. Perdón que muestre la cédula tan evidentemente, ya no se dice cuadrado, se dice noviado, lo que sea, pero en mi época llamábamos a ennoviarnos, pedir el cuadre. Era novio de Valerie Domínguez, quien era una de las mujeres más deseadas del país, era ex reina de belleza, aparecía en muchas propagandas y a ellos les habían otorgado una plata. Entonces estalla el escándalo gracias a una investigación de 2 periodistas. Eso fue portada de la edición de septiembre del 2009 y el artículo se llamaba Riesgo de dineros públicos. Ahí se revela un listado de beneficiarios de los millonarios subsidios y pues se revela además nombres con los que Uribe tal vez pensaba hacer pactos para conseguir apoyo en su búsqueda de una tercera reelección y la campaña que eso equivalía. Uno de los que aparecía en la lista de beneficiarios era un poderoso terrateniente llamado Ismael Pantoja, que fue extraditado en septiembre del 2009 a Estados Unidos. Él recibió un subsidio de 500 millones de pesos. En ese momento, estamos hablando de ya 2011, cuando Uribe es vencido por su némesis Juan Manuel Santos. La fiscal era Vivian Morales y Vivian Morales llamó a interrogatorio a 23 funcionarios del Ministerio de Agricultura, 22 del Instituto Iberoamericano para la Cooperación en la Agricultura y uno del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Además, vinculó el caso a decenas de prestantes finqueros y a altos funcionarios del gobierno, como el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, que fue condenado en el 2012 a 10 años de prisión, y por supuesto al ministro Andrés Felipe Arias. En audiencia del 20 de julio del 2011, Morales afirmó que Agroingreso Seguro, comillas, fue utilizado por Arias como plataforma política para su eventual campaña presidencial. Hasta el mismísimo Alejandro Ordóñez, más conocido como el Inquisidor Torquemada, con todo y su uribismo latente, abrió en diciembre del 2009 una investigación disciplinaria contra Arias y lo encontró culpable en el 2011. Lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 16 años. Los cargos fueron por intervención en convenios omitiendo estudios previos y técnicos. O sea, otorgaba esos subsidios a dedos. Arias fue puesto preso es un decir, pues, lo detuvieron y lo metieron en el Cantón Norte con todas las comodidades del 2011 al 2013, mientras su jefe, o sea, Uribe, su papá putativo, salía en todos los medios a decir que esto era una persecución de Juan Manuel Santos. En el 2014, la Corte Suprema lo condena a 17 años de cárcel.
Y la respuesta de Uribito fue irse del país. O sea, el tipo se voló con su familia. Y aquí es donde entra el terreno del realismo mágico. Se vuela con una condena latente. Se vuela como hizo el doctor Ternura, que también fue el delegado para la paz con los paramilitares del gobierno Uribe. Se vuela como Sabas Pretel de la Vega. Se es condenado como Jorge Noguera, director del DAS y creador de las chuzadas. O sea, Uribito fue otro buen muchacho. Y se vuela para Estados Unidos. En Estados Unidos dura unos meses, intenta llevar su vida normal. Hace poquito escuché de manera aterradora un podcast donde era invitado por unos amigos suyos, gente prestante de Medellín, y contaba la manera aterradora como la Interpol lo detuvo el 24 de agosto del 2016, mientras alistaba a sus hijos para ir al colegio. A él lo detienen porque él es un prófugo de la justicia. A él no lo detienen porque era un perseguido de Juan Manuel Santos. Aquí, ¿cuál dictadura hubo? ¿Cuál? ¿Dónde? Aquí, ¿quién se ha perseguido? Persecución la que montó Uribe contra sus enemigos en los 8 años de presidencia. Dictadura la que quería imponer Uribe después del 2010. La incapacidad de entregar el poder de Uribe queda reflejada en la rabia que le dio que Juan Manuel Santos no siguiera sus preceptos. Entonces Uribito dura unos años en ese tire y afloje de que si se quería o no quería ir a Colombia. Por fin lo extraditan a Colombia, pero en medio de eso, de un momento a otro, el uribismo catapulta como una figura heroica y como un sabio de la economía a Andrés Felipe Arias. Entonces Andrés Felipe Arias se volvió un influencer. Voy a buscar Andrés Felipe Arias en Twitter y me encuentro con que tiene 2.300 likes en uno de sus trinos. Por cierto, acá veo que hay un trino que dice, es del 8 de abril de este año y se mete con el presidente Petro. Andrés Felipe Arias, que técnicamente está preso. O sea, ¿cómo así que Andrés Felipe Arias tiene acceso a las redes? Es que estoy viendo que dice, señor presidente Gustavo Petro, con todo respeto, usted perdió política monetaria con 2.8 y economía agraria con 2.2 en el externado. Recordemos que aquí que Uribito sigue siendo vendido como el genio de los bitcoins. Tiene programas en internet, en redes sociales, donde aconseja que debemos invertir o no en bitcoins. Es un gurú informático. ¿Cómo así que Uribe, mini Uribe, este mini-mí, este remedio de dictador, se atreve a criticar a un presidente? ¿Cómo así que tiene acceso a redes? Los amigos, porque escuché ese podcast atentamente, le dicen, uy, ¿cómo estás como de cuajo? Pareces un fisiculturista. Yo te recordaba más enclenque, porque ha tenido tiempo este señor para ponerse fuertecito. Por cierto, a ese trino de Andrés Felipe criticando al presidente por las notas, Petro le respondió, ¿y por qué no saca las notas de estudio de la maestría? Lo que no verás es que saque recursos públicos para subsidiar a ricos terratenientes, incluido el presidente que te nombró. Porque no podemos olvidar que Uribe
Es uno de los grandes terratenientes que tiene este país. Entonces me surgen varias preguntas en el programa de hoy. Uno es cómo está haciendo Uribito para convertirse en un influencer que insulta al presidente, si aún está pagando condena. ¿Cómo así que los amigos de Uribito dicen que cuando Uribito entra a un restaurante la gente lo aplaude? ¿A qué restaurantes va? ¿A la de la cárcel? ¿En la cárcel lo aplauden? ¿O es que este tipo sale cuando quiera? Lo peor de todo es que esta gente se la pasa diciendo que los petristas son unos limosneros que viven pidiendo plata, que viven sacando la manito para que les den unas monedas, que viven limosneando. Cuando hoy hablo ¿es lunes qué? Lunes 20 de abril. En el reporte Coronel sacaron el gran torcido de Juan José Lauforí en Finagro. Tanto que tratan a los seguidores de Petro que quieren todo regalado, y a Juan José tan guapo, tan arrogante, le están dando subsidios multimillonarios. Es que no hay nada más poético que la doble moral del rico. Ellos sí que quieren todo regalado. O si no, que les diga a los Dávila de Santa Marta, si no querían nada regalado. O si no, que le digan al mismo Uribito, si no quería la presidencia regalada. Dicen que gracias a esa investigación de cambio del 2009, Uribito no fue presidente. Los que son muy jóvenes no recuerdan el poder que tenía y la arrogancia. Pero viendo el posicionamiento que está teniendo en redes sociales Uribito, viendo el poder que está acumulando, volviéndose una especie de consejero espiritual de los economistas del país, viendo esa campaña tan brava que tienen varios medios de comunicación y podcast, viendo la valentía y el descaro que tiene este hombre tiene un podcast propio, la valentía y el descaro de atacar al presidente Petro, de tener un podcast propio, tiene un podcast propio sobre Roma, porque el tipo publicó un libro, una novela a base de memoria mientras estuvo preso. Por ahí consiguió una escritora fantasma y lo hicieron entre los dos. Uldarico, creo que se llama la novela, no recuerdo, la leí. En algún momento cuando escribí sobre Andrés Felipe leí la novela. En cualquier momento a lo que voy es que Andrés Felipe Arias va a volver a ser un político y va a volver a tener una oportunidad de ser presidente de la República. Y si un abogado de paramilitares, un abogado de mafiosos, como el señor Abelardo de la Espriella, tiene la tercera opción para ser presidente, ¿por qué no tener en este juego político alguna opción Andrés Felipe Arias si tan solo se robó 28.000 millones de pesos? Esto no para de indignarnos, de escandalizarnos. No es la primera vez que el uribismo entroniza como un héroe a un delincuente. Recordemos lo que ya contamos de Rito Alejo del Río, siendo homenajeado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en el 2002, cuando ya lo habían destituido del ejército por las masacres en el Urabá. Entonces, pareciera que para ser uribista basta con ser un colombiano de bien. Nos vemos en cualquier momento. Gracias.